Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña el doctor Alfredo Delgado Durán, quien es cirujano plástico, matriculado de algunos de los mejores programas de cirugía plástica de América Latina, con 17 años de experiencia y además autor de 13 trabajos de investigación presentados en congresos internacionales de cirugía plástica. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Espacio Gente en la Muy Estrella de buenas Panamá. tardes, Andira. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, fíjese que algunos medios de comunicación en España han reseñado un aumento de la cirugía plástica durante la pandemia, un dato que me pareció interesantísimo. Cuénteme usted cómo ve este panorama. Bueno, mira, cuando empezó esta situación que se decretó la pandemia a nivel mundial, todos pensábamos que iba a ser una situación bastante difícil, como de hecho lo ha sido, ¿no? En todos los webinars de cirugía plástica solo se hablaba de la telemedicina, de que era muy difícil en este periodo de pandemia llevar al paciente a las clínicas, a los consultorios y que bueno, que tenía que ser todo a través de la telemedicina. Pero para sorpresa de yo creo que el mundo entero, con respecto a la cirugía plástica, a partir de, en el caso que nos compete Panamá, que se abrieron las cirugías electivas o ambulatorias, que fue a partir del 18 de mayo, los consultorios se llenaron. No hubo que hacer algo de telemedicina, algunas consultas por Zoom, pero la gran mayoría de los pacientes asistían a las consultas en busca de procedimientos quirúrgicos y procedimientos estéticos invasivos y no invasivos para mejorar su apariencia física, ¿no? Doctor, ahora, su caso en particular en Panamá, ¿ha palpado un incremento en la demanda de procedimientos de cirugía estética? Sí, mira, yo en lo particular estoy sorprendido porque desde el 18 de mayo que el Ministerio de Salud nos permitió abrir los centros ambulatorios, yo he visto un aumento sustancial de aproximadamente un 50% en la cirugía. Y lo más sorprendente que he tenido ya muchos contactos con pacientes de Estados Unidos, de Canadá, del Caribe, que están interesados en venir acá a Panamá a realizarse procedimientos quirúrgicos. Entonces, como como en otros países del mundo donde ha habido un incremento de la cirugía plástica, Panamá no ha escapado de esa situación y hemos logrado el anhelado turismo médico que tal vez muchos siempre lo hemos querido. Estamos preparados, tenemos los hospitales, tenemos la formación, así que solo faltan los pacientes y yo creo que esto ha sido el detonante para que esta situación se dé. Doctor, un estudio que reseñó la Estrella de Panamá en 2020 indicaba que los principales países en procedimientos cosméticos siguen siendo Estados Unidos y Brasil, representando el 28.4% del total de los Sí, procedimientos estéticos que se hacen a nivel mundial. Le siguen México, Alemania, India, Italia, Argentina, Colombia, Australia y Tailandia. Pero, sí. ¿cómo está Panamá y cómo ha visto usted durante estos 17 años de carrera, digamos, estos cambios en la demanda de la cirugía estética? En Panamá el tema de la cirugía plástica ha ido en aumento. En estos 17 años la tendencia es al aumento. Cada día más personas se someten a estos procedimientos, cada vez más se vuelve una cultura, ¿no? Que era lo que creo que hacía falta en nuestro país, que fuese una cultura. Y Panamá no ha escapado de estos países. En Brasil se le hace culto al cuerpo. En Colombia es muy parecido. Los cirujanos plásticos han tenido que rediseñar
su estilo de trabajar o lo que aprendieron en los salones de operaciones o en las universidades para complacer a los pacientes. Y Panamá no ha escapado de eso. Ahora, por otra parte, con la globalización de los contenidos a través de las plataformas digitales, tenemos un mercado que ha estado más expuesto a la venta de prototipos de salud y de belleza, que no teníamos antes, ¿no? Al menos en la década de los 90. Ahora, ¿cómo ha palpado usted estos cambios en los últimos años y qué tan necesario ve, doctor, tener modelos sanos que sirvan de referentes reales, digamos, a un prototipo de belleza? Sí, en Panamá ha ocurrido una situación interesante, es que la influencia de los inmigrantes también ha ayudado a elevar ese nivel de la cirugía plástica, ¿no? Entonces, venezolanos, colombianos han venido acá al país y eso lógicamente ha hecho que el panameño o la panameña quiera estar con una fisionomía mucho mejor, con una alimentación mucho mejor, y de ahí el boom de la cirugía plástica en Panamá. Doctor, y el tema costos en relación a la región, entiendo de casos en los que puede haber también, digamos, una fuga de pacientes, ¿no? Del mercado local a otras latitudes por un tema de, quizás de costos, no un tema de preparación de, digamos, de los profesionales de la salud, porque son excelentes los cirujanos plásticos panameños, pero sí hay un tema de costos que llama la atención. ¿Usted cómo lo ve? Sí, efectivamente, es un porcentaje bastante pequeño, pero sí hoy tiene un valor el tema económico, ¿no? Sobre todo en los países cercanos, Colombia, Venezuela, donde hay una devaluación de su moneda o la moneda tiene un mejor valor que el dólar, entonces lógicamente los costos van a ser un poco más bajos con referencia acá a Panamá, ¿no? Pero yo tengo muchos pacientes extranjeros y ellos lo que asumen o aducen es que el tema de tener al cirujano plástico ahí al lado de la cama, como dicen, eso le va a dar una garantía y le da una tranquilidad al paciente, ¿no? Claro. Eso es muy, muy importante. Entonces, cuando una persona decide hacerse un procedimiento quirúrgico, creo que tiene que tomar en cuenta no solo la parte económica, también debe tomar en cuenta esa situación de tener al paciente. La cirugía no es el momento del propio de la cirugía, sino todo ese proceso de postoperatorio, que es muy importante llevarlo de la mano para que tenga un buen resultado. El resultado final de la cirugía es la sumatoria de todas esas cosas. Pero ¿qué elementos siente usted que debe olfatear un paciente al momento de elegir a su cirujano plástico? Bueno, es muy importante el cirujano plástico. En el caso que nos compete Panamá, a nosotros el Ministerio de Salud nos da una idoneidad para ejercer la especialidad. Entonces, es muy importante que el paciente pueda preguntarle al cirujano si tiene idoneidad, si pertenece a alguna sociedad, todas estas cosas, si atiende en un local donde hay cuerpo médico, todas esas cosas son importantes. La referencia en la ciudad de Panamá es pequeña, así que la referencia es importante. No se deje llevar por unas fotos de una página o fotos que suben. Eso no es lo ideal. Ahora, doctor, vivimos tiempos complejos por el escenario de la pandemia. Usted es profesional de la salud.
¿cómo evalúa la importancia de mantener ese compromiso del profesional de la salud con su paciente en momentos en los que además muchas veces se demanda un acompañamiento también emocional, además del científico, ¿no? Que es el que ustedes manejan? Sí, en tiempos de pandemia es muy importante el seguimiento del paciente, es muy importante la seguridad. En el momento que el paciente decide ir al consultorio, es muy importante que se hable de la seguridad, si ha estado en contacto con algún paciente que haya tenido el tema del COVID. Si no, entonces lo que hacemos es que mandamos pruebas en sangre o pruebas de hisopado para darle una tranquilidad tanto al paciente como al área de nosotros acá, del grupo médico y de todo el grupo que trabaja en el momento de hacer un procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿y cuándo considera que ese culto al cuerpo del que me hablaba hace unos minutos se convierte en enemigo del paciente? Bueno, lo que he podido ver, que eso llega a ser un problema cuando no hay un límite, cuando el paciente no tiene límites y siempre quiere estar en el quirófano, siempre quiere arreglar algo, siempre trata de encontrar alguna situación para mejorar y mejorar y mejorar. Ahí es donde está la limitación y es importante que el cirujano plástico sea honesto con el paciente y hablar de los pros y los contras de llegar hasta eso. Sí, doctor, como mencionaba al inicio, usted es autor de diferentes investigaciones presentadas en congresos internacionales. ¿Qué tan importante es darle continuidad al trabajo de investigación científica en el plano de la salud? Sí, es importante. Para mí fue interesante trabajar. Todos mis trabajos fueron realizados en Brasil y en Colombia, porque eran procesos universitarios, existía el mecanismo para uno hacer las investigaciones. Nosotros acá en Panamá estamos un poco limitados todavía con respecto al tema investigativo y yo creo que eso cuando llegue va a engrandecer el tema de la cirugía plástica en Panamá, porque como tú lo dijiste hace un rato, la gran mayoría, todos los que somos cirujanos plásticos en este país, todos nos formamos en buenos centros a nivel de América Latina y otros en Estados Unidos y otros en Europa, pero todos venimos de buenas universidades donde hacemos nuestra preparación. Y de pronto, ¿qué tipo de empujoncito siente que se puede dar desde el gremio para estimular esta labor investigativa que usted bien comenta que es necesaria? Yo creo que tiene que ser a nivel universitario. El tema investigativo tiene que ser a nivel universitario, donde se den los parámetros necesarios para iniciar las investigaciones. La Universidad de Panamá es una excelente universidad, tiene toda la estructura para hacerlo. Lo único que debería estar más a la mano del profesional, ¿no? Eso es muy importante. Alfredo Delgado Durán, médico cirujano, autor además de más de una decena de investigaciones presentadas a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Un placer, muchas gracias.